invitó a almorzar. Y una cosa que le contaba anteayer, en el programa de la Nata, cuando se armó todo este lío, es que nunca había una cosa igual, pero cada vez que yo entraba con Polino a la Cámara de Diputados, a la parte donde se come, todos los diputados se paraban a saludar. No había uno que no se parara, no saludara, porque en realidad se había ganado un respeto por su trabajo de años, como prácticamente ningún otro diputado que yo haya conocido se había ganado. Esto habla de su honradez, de su trabajo, y fue para mí gravísimo lo que pasó, que era una práctica realmente propia del fascismo de la primera época de Mussolini, esta cosa de impedir que uno pueda hacer una encuesta, además una encuesta que es sencilla, clara y que se mantiene del mismo modo hace muchísimos años. Contame un poco cómo es el trabajo que haces en este caso, ¿no? El tema es el siguiente. Consumidores Libres tiene 20 años de antigüedad. Un día se me ocurrió, frente a la desprotección en que estaban los usuarios y consumidores en Argentina, sobre todo con el proceso de privatizaciones, crear una entidad de defensa de los consumidores. Y la denominamos consumidores libres, porque no queríamos ser consumidores cautivos de los grandes intereses del poder económico, consumidores libres. Y le di la forma jurídica de una cooperativa. Es una cooperativa. Cuando nos presentamos, es decir, tuvimos la personería jurídica del Instituto Nacional de Acción Cooperativa, pero cuando nos presentamos al registro de entidades de defensa de los consumidores que en esa época llevaba la Secretaría de Comercio e Industria de la Nación, la directora del área jurídica produjo un dictamen rechazando nuestra inscripción, con el argumento que las cooperativas tienen fines de lucro y que las entidades de defensa del consumidor no son lucrativas. Cuando yo veo ese informe, me sorprendió muchísimo. Tengo una entrevista personal con la directora y le digo, pero usted no tiene la menor idea de que es una cooperativa. Precisamente su rasgo distintivo es que son entidades de carácter solidario, sin fines de lucro, donde la gente se reúne para prestarse un servicio a sí misma. No hubo forma. Entonces fui a la justicia y la justicia le ordena a que nos inscriban como cooperativa de provisión de servicios de acción comunitaria. Ahora, ¿por qué nos dedicamos a hacer, entre otras cosas, este relevamiento de precios? Porque se me ocurrió una noche trasnochada, que la pasé mal. No, simplemente porque estamos cumpliendo lo que dice la Ley de Defensa del Consumidor. Y cualquier televidente puede ir rápidamente a Internet, a ver la Ley 24.240, modificado por la Ley 26.361, que en su artículo 56 dice lo siguiente: autorización para funcionar. Las organizaciones que tengan como finalidad la defensa, la información, la educación del consumidor, deberán requerir autorización a la autoridad de aplicación para funcionar como tales. Se entenderá que cumplen con dicho objetivo cuando sus fines son los siguientes. Establece una serie de enumeraciones, pero en el inciso G dice textualmente: organizar, realizar y divulgar estudios de mercado, de control de calidad, estadísticas de precios y suministrar toda otra información de interés para los consumidores. ¿Cuál es nuestro delito? Que en cumplimiento de esta obligación que nos impone la Ley de Defensa del Consumidor, hace 18 años comenzamos con un relevamiento de precios de 38 artículos. ¿Cómo hacemos? ¿A qué lugares van? ¿Cuáles son los? Los 38 artículos son los que están en este muestreo
acelga, papa, pollo, huevos, yerba mate, zapallo, sal fina, agua, sin gas, manteca, carnaza, paleta, tapa de empanada, jabón de tocador, jabón en polvo, polenta, salchicha de Viena, arroz, asado, mermelada, leche, queso, cebolla, harina, acelga, papa, me estoy pasando acá arriba, tomate perita, ten, saquitos, naranja, banana, azúcar, aceite de cocinero, detergente para vajillas, merluza fresca, manzana picada común, falda, bola de lomo y café La Morenita. Estos son unos artículos. Y los que subieron, bueno, digamos, pero ese tipo de... Es decir, que son productos donde hay carnes rojas, carnes blancas, frutas, verduras, lácteos, hortalizas, harinas, es decir, productos que consume el grueso de la población. Y ustedes van al mismo lugar y hacen la misma pregunta. Desde hace 18 años... Todos los meses. No, cada 15 días. Cada 15 días. Cada 15 días vamos a los mismos supermercados, los mismos negocios barriales, las mismas marcas, las mismas categorías, el mismo producto, para que la comparación tenga un sentido. Bueno, lo que desató la ira de los funcionarios fue que en la primera quincena del mes de agosto de este año, nosotros dijimos que de esos 38 productos, 23 subieron de precios, 13 bajaron, 2 se mantuvieron sin variación, pero el promedio dio un aumento del 0,43%. 0,43%. Y que el acumulado desde el 1 de enero al 15 de agosto nos da un aumento del 17,53%. Hasta el 15 de agosto. Ahora, estos aumentos lo puede corroborar cualquier ciudadano de la Argentina que va al supermercado. El relevamiento no lo hacemos de manera telefónica, lo hacemos de manera personal. Van los colaboradores en las góndolas, toman nota de los precios que tienen ese día, luego se hace el cálculo matemático, se hace un comunicado de prensa y se reenvía. Yo creo que debemos tener más de 1000 direcciones de medios de prensa escrita de todo el país, radios, televisión, agencias, etc. Entonces, este comunicado rebotó en varias radios, pero entre otros en Clarín, que lo publicó el jueves de la semana pasada. El día viernes, sin ninguna consulta previa, a las 3 de la tarde del viernes, tenemos en nuestra oficina una comunicación donde nos informan de... El viernes a la mañana. Salió publicado el viernes a la mañana. No, el jueves salió publicado. El jueves a la mañana y el viernes a la tarde nos mandan esta comunicación. ¿Qué dice? Bueno, esta comunicación, entre otras cosas, dice que la institución, al realizar este informe, carecería, tampoco dice que carecería del rigor, del basamento científico y la consistencia estadística necesaria para la realización de mediciones de la especie. Perdón, ¿alguien te llamó y te preguntó cuál es el sistema de la Secretaría? De la Secretaría... No, digo, antes de llegar a esta conclusión sí. que están dando acá, ¿fue alguien alguna vez a preguntarte cómo lo hacías? Sí, nos preguntaron unos 15 días antes cómo lo hacíamos. Y habíamos quedado en tener una entrevista personal, la secretaria y yo, para el lunes siguiente. Esto salió publicado el jueves de la semana pasada. El viernes toman la resolución, pero al lunes siguiente, a las 3 de la tarde, teníamos que encontrarnos. Ellos nunca supieron cómo lo hacían. Exactamente. Se adelantaron. Exactamente. Pero ahora, ayer, cuando tomamos nota del expediente, advertimos dos falencias muy graves. Una, que no está el informe de la Dirección de Asuntos Jurídicos como corresponde, como es ineludible, como es insoslayable, antes que la autoridad de aplicación tome una resolución.
no está el informe. Lo hicieron tan rápido, tan apresurado, que se olvidaron. Claro. Y la otra cuestión que no tiene desperdicio. Cuando nos pusimos a leer detenidamente en qué se fundamenta, lo fundamenta, dicha conducta podría importar una presunta infracción a las previsiones del artículo 4 del texto legal referido, que se están refiriendo a la 24.240, con base en las consideraciones que a continuación se expone. Cuando vamos a ver qué dice el artículo 4 de la ley, esto sí que francamente es el colmo. Dice el artículo 4, información. El proveedor, no el consumidor, el proveedor está obligado a suministrar al consumidor en forma cierta, clara y detallada todo lo relacionado con las características esenciales de los bienes y servicios que provee y las condiciones de su comercialización. ¿Qué tiene que ver una entidad de defensa de los consumidores con el proveedor? Pues bien, yo, si ustedes tienen acá una fotocopia, les dejo después copia de esto, porque no tiene desperdicio. Es importante que la ciudadanía sepa en manos de qué funcionarios están los destinos del país y los nuestros. Pero no pensás que esto es al revés, que independientemente de lo que diga la ley, alguien dijo cierren a Porino y cierren a Porino. Pero está bien. Y después se tuvo que dibujar la persona cómo hacer para hacerlo. Está bien. No, pero, pregunto, ¿no pensás que es así? Sí, por supuesto. Pero además, si teníamos la entrevista concertada a pedido de la secretaria para el lunes de la semana, existiendo de por medio el sábado y el domingo, ¿qué podía cambiar en la historia del país? Para que no sepas cómo tiene que trabajar. Pero además, vamos a una suposición de más. Vamos a suponer que vos, Héctor Porino, no haces bien tu trabajo. Y simplemente vos, de una manera que es la tuya, personal, haces un trabajo que no es exactamente como debe ser. Igual, aún así, no se te puede callar la boca. Porque es subjetivo la valoración que yo voy a hacer de cómo haces tu trabajo. Es decir, si el INDEC hiciese las cosas como corresponde, a nadie le preocuparía. Todo el mundo dice, no, yo creo en el INDEC. Lo que me dice el INDEC, ¿por qué iba a creer en Porino? Lo que pasa es que como el INDEC es absolutamente increíble, Porino resulta mucho más creíble independientemente de que yo creo en Porino, quiero decir. Y el problema es eso, ellos no quieren, como ellos saben que son increíbles, no quiero que nadie más tenga voz. Exactamente. Ahora, en lugar de tomar una medida arbitraria, sin darnos el derecho previamente a la defensa y cercenando el derecho a la libertad de expresión, con una modesta entidad de defensa de los consumidores, que hacemos tareas que tendría que hacer el Estado, y porque no las hace, las tenemos que hacer nosotros. Como que había una manera de armar de estar atacando a las compañías. Se quejaban de que vos atacamos a las compañías, como defendiendo a las compañías. Claro, están defendiendo a las compañías. Vos fíjate, nosotros dicen que hay un estudio jurídico. No, hay un abogado al que lleva los juicios contra bancos, contra financieras, contra tarjetas de créditos, contra telefónicas, contra empresas de telefonía de celular y la telefonía fija, contra empresas de medicina prepaga, frente a los abusos de todo tipo que cometen con los usuarios. El Banco Central de la República Argentina, que durante todos estos años miró para el costado frente a los bancos, sobre todo de capital extranjero, tarjetas de crédito, que nosotros analizamos los resúmenes de cuenta que le envían a los usuarios, que eso lo podía hacer cualquier funcionario del Banco Central para el que se les paga el dinero, donde advertimos que hay cargos que se cobran que no corresponden, de 5 pesos con 50, 2 pesos con 20,
Que la mayoría de la gente... Cuando sumás todo eso, tantos bancos, tantos clientes, ¿cuánto te da? Bueno, cuando multiplicás esa cifra aparentemente inocente por cientos de miles de clientes del banco o por millones de clientes y lo multiplicás por una determinada cantidad de años, tenés cifras millonarias de ganancias excesivas, indebidas, abusivas, que cometen con los usuarios. Esta tarea que tendría que hacer el Banco Central de la República... Te impide hacer a vos. Lo hacemos nosotros. Pero te impide hacerla. Y ahora nos impide hacerla y nos reprochan públicamente que la hacemos. Porque atacas a la compañía. Nos reprochan. Es indignante. Mira, cuando el 12 de abril de este año le aumentaron el 89% el salario al peón productor de la yerba mate, el 12 de abril, al día siguiente, las cadenas de supermercados duplicaron el valor de la yerba mate a los consumidores. Primero, como si la mano de obra incidiera en un 100% en el valor total del producto. Los técnicos en la materia señalan que la mano de obra influye en un 15% en el valor total del producto. 15%. Pero además, esa mano de obra que se le aumentaba hoy al peón de la yerba mate, recién se va a ver reflejado ese valor en la yerba mate que vamos a consumir a partir de diciembre de este año o enero del próximo. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cifras del Instituto Nacional de la Yerba Mate, hay un stock de 150.000 toneladas de yerba mate que alcanzan para abastecer el mercado interno hasta fines de diciembre de este año o hasta enero o febrero del año próximo. Sin embargo, las grandes cadenas de supermercados al día siguiente duplican el valor de la yerba mate. ¿A qué supermercados sancionaron por haber llevado esta clara actitud antisocial, especulativa, abusiva? A ninguna. Nos sancionan a nosotros, porque cuando vamos a hacer el relevamiento advertimos que la yerba mate aumentó en lo que va del año un 57,41%. Estuve viendo yo, hicimos una nota inclusive, de qué es lo que consumen las familias más humildes, las familias de campo. La yerba mate es prácticamente la base de la vida. Es decir, en ese caso, no es lo mismo cuánto hacía la yerba mate en esta oficina que toman mate con el allá es total. ¿Vos tenés alguna pregunta? Si vos tenés ¿qué porcentaje del salario se gasta la familia en un ingreso de 2.000 pesos con una deuda de 20.000? En la gente, en el consumidor que tiene un menor ingreso, se le va más del 50% de lo que percibe en los artículos de la canasta básica de alimentos. El que gana mucho más, el porcentaje... Perdón, si el que gana 2.000 no gasta el 50% de alimentos, tiene que gastar casi al 80%. Claro, si es el haber mínimo, es mucho más. Pero en general el promedio de un trabajador que gana 4 o 5 mil pesos, se calcula que alrededor del 50% lo gasta en los artículos de la canasta básica de alimentos. Ahora, quiero ponerte dos ejemplos más para demostrar la injusticia de lo que han hecho con nosotros. Así como te puse el ejemplo de la yerba mate. Carrefour informa a toda la población que con 6 pesos, con 90 centavos, 6 pesos con 90 centavos por día puede comer una persona las 4 comidas: el desayuno, el almuerzo, la merienda y la cena. Cuando vimos esa noticia tan asombrosa, mandamos a los colaboradores a que vayan a las góndolas de Carrefour. Y yo fui personalmente a 3. Tengo las direcciones donde fui.
Los empleados abrían los ojos así. No sabían de qué se trataba. No sabían de qué se trataba. No tenían la menor idea. No, ni siquiera tomaron. Hicimos la misma nota. Fuimos a 2 supermercados, tenemos todo relevado, filmado, fotografiado. No tenían la menor idea. ¿Sancionaron algún Carrefour? No, Carrefour salió, yo creo que Carrefour salió con eso, o lo revivieron para apoyar la idea de que salió desde el gobierno que se podía vivir con 6 pesos por día. Bueno, pero ¿alguien puede vivir con 6 pesos con día? Eso lo sabes vos más que yo, es imposible. Cuando un yogur vale 6, 7, 8 pesos, cuando un té, que es un saquito con un poco de agua caliente, vale 6, 7, 10 pesos, 12, depende del lugar donde se tome. ¿Sancionaron a Carrefour? Te puedo dar otro ejemplo. Durante 20 años luchamos por una ley que regule a las empresas de medicina prepaga. Finalmente, el 10 de diciembre del año pasado, el Congreso, por unanimidad, aprueba la ley. El Poder Ejecutivo, que tenía 90 días para regularla, estuvo 9 meses para regularla. Finalmente la regularon. ¿Qué dice, entre otras cosas, la ley? Que las empresas de medicina prepaga no pueden modificar las cuotas si previamente no piden la autorización, presentan la estructura de costos y sale una resolución de la autoridad de aplicación, que es el Ministerio de Salud, autorizándola. ¿Qué hicieron las empresas de medicina prepaga? Como lo venían haciendo antes de la sanción de la ley, le enviaron a todos los afiliados una nota diciéndole que a partir del 1 de agosto último se aumentaba el valor de la cuota en un 15%. Y a partir del año que viene en un 12% más. Por supuesto no lo pudieron hacer porque no estaba la resolución del Ministerio de Salud, pero crearon un estado de zozobra y de inquietud en muchos afiliados que por centenares nos llamaban por teléfono a Consumidores Libres, nos mandaban correos electrónicos para saber si efectivamente tenían que pagar o no. ¿Qué hacían? A todos les decíamos que no paguen hasta tanto salga la resolución. ¿Pero y qué hacemos? Paguen el valor de la cuota que venían pagando. Una consulta. Perdóname, Sí. ¿tomaron alguna medida contra las empresas de medicina prepaga que violaron abiertamente la ley? Ninguna. No la tomaron tal vez porque algunas han sido aportantes a la campaña electoral de la Presidenta de la República y toman las medidas contra Consumidores Libres. Pero es indignante, francamente. Es indignante. Y así podría señalar abusos que suceden todos los días con las tarjetas de crédito, con las empresas de telefonía celular. ¿Qué va a esperar el Congreso para sacar una ley que regule el funcionamiento de la telefonía celular? Porque los abusos no se resuelven con la decisión que tomó la Presidenta de la República de establecer la portabilidad numérica. Porque está bien la portabilidad numérica, pero dentro de un marco de una ley regulatoria. Porque hoy 58 millones hay 58 millones de líneas, más líneas de telefonía celular que personas, pero resulta que en definitiva formalmente hay 4 empresas, pero hay 3 que controlan el 98% del mercado. Pero en realidad son 2, porque en Europa se produjo la fusión de la empresa Movistar y Personal. Ahora, ¿por qué el resultado después de ese anuncio y del tiempo que ha transcurrido es mínima la cantidad de usuarios que cambiaron de una empresa a la otra? Porque todas cometen el mismo tipo de abusos. Entonces, al usuario le da exactamente lo mismo estar en Movistar, que estar en Personal, que estar en Claro, porque todas tienen la misma... Dos ejemplos. El 3G, que lo utilizan quienes utilizan esa los smartphones inteligentes, que uno puede entrar a internet, navegar, no es real. Es decir, la calidad
de bajada de información que tiene el 3G, que uno paga por eso una cantidad de dinero grande, no es real. Fácil de demostrar, además comparativamente con otros países del mundo donde funciona efectivamente el 3G, uno vuela, la información llega rápidamente, uno conecta de manera inmediata. Con esto no se puede hacer. En Estados Unidos, en Europa, uno puede mostrar imágenes en 3G en directo, hacer teleconferencias, y acá directamente es imposible por la calidad. Ahora ellos están cobrando el 3G, que además no en todos lados agarra. El de la ciudad hay lugares donde se te va automáticamente, vos vas por acá y ves el 3G, acá por ejemplo dice E, significa que no está funcionando, estoy pagando el 3G, pero aparece el Edge, que es una categoría más baja, porque acá no lo está agarrando. ¿Por qué no lo está agarrando acá? Estoy en el centro de la ciudad. Claro. Porque es así. Hay un montón de servicios. Si yo llamo por teléfono, hay días que yo puedo estar 2 o 3 horas hasta que me atiendan. Es decir, no hay una obligación, por ejemplo, de esta gente, además de la primera parte, de tener la cantidad de personal suficiente como para atender en un lapso razonable de tiempo al consumidor que está llamando. O yo no tengo nada que decir si tengo que esperar 3 horas para que me atiendan. No hay una ley que regule la actividad y hacen las empresas de telefonía celular lo que se les ocurre. En esa materia, en materia de tarifas, de planes que los modifican, hacen una publicidad, pero supermillonaria, en todos los diarios, a doble página, entera, en todos los medios, para que atraer al consumidor que está en la otra empresa. Son ganancias excesivas. Un estudio que hizo un conjunto de técnicos y especialistas en comunicaciones en 62 países del mundo, donde hay países de América Latina, Estados Unidos de Norteamérica, Canadá, países europeos, asiáticos como Japón y Corea. Los argentinos pagamos las tarifas más caras del mundo, más caras del mundo. Ahora, ¿quién utiliza la telefonía celular en la Argentina? Primero, en las villas de emergencia, no solo del conurbano bonaerense, del interior del país, de la capital federal, las empresas de telefonía fija no instalan el teléfono con el pretexto o el argumento que el personal no tiene seguridad en las villas. Ya a las empresas de telefonía fija no les interesa más el negocio. Hay 8,5 millones de líneas de telefonía fija frente a 58 millones de telefonía móvil. Con tarjeta, que es mucho más caro todavía. Exactamente. Ahora, ¿por qué las empresas de telefonía fija no universalizaron el servicio como era su obligación? Hacer las inversiones para que lleguen las redes a todo el país. Porque una de las características del servicio público es que tiene que prestarse el servicio con normalidad, con uniformidad, pero también con universalidad, es decir, que tiene que llegar a todos lados. Las empresas de telefonía fija se quedaron con la torta del negocio cuando se privatizó Entel, que eran las grandes concentraciones en las grandes ciudades, y no hicieron las inversiones para ir a los pueblos del interior de la República. Hoy la Argentina tiene una bajísima densidad de teléfonos fijos. 23 teléfonos fijos cada 100 habitantes. Y hay provincias, por ejemplo, como Santiago del Estero, Formosa, Chaco, Salta, Chubut, Río Negro, etcétera, que tienen un promedio de 9 líneas cada 100 habitantes. Nada. Quiere decir que forzosamente los habitantes de esos lugares tienen que pagar caro el teléfono. Ahora, ¿por qué las empresas de telefonía fija no desarrollaron el servicio? Porque les conviene más vender esto. Porque hay un marco regulatorio de la actividad. Cada vez que quieren modificar las tarifas, tienen que solicitar autorización a la Secretaría de Comunicaciones. Esta tiene que convocar a una audiencia pública. Tenemos la posibilidad de analizar la estructura de costos y objetar el pedido de aumento, y luego finalmente la autoridad de aplicación dicta el acto administrativo. Las empresas de telefonía celular, como no existe una ley que la regule, lo hacen esto a discreción. Entonces, Telecom creó personal, Telefónica creó Movistar,
ingresó un tercer operador que es Claro, la empresa mexicana, y Nextel, que ocupa solamente el 2% del mercado. Y entonces obtienen ganancias escandalosas actuando con un mercado tan enorme como el argentino, con las tarifas más caras del mundo. ¿Tomaron alguna medida? Ninguna. Sí, la toman contra consumidores libres, que va a la justicia en amparo de millones de argentinos frente a la desprotección del Estado. Y quiero aclarar lo siguiente. Jamás hemos hecho un solo juicio de carácter individual. Todas las acciones que hemos llevado a cabo son de incidencia colectiva, que estamos habilitados para hacerlas por el artículo 43 de la Constitución Nacional, incorporado con la reforma del año 94. ¿Y qué significa esto? Que frente a los abusos de las empresas, cuando te cobran 5 pesos de más o 20 pesos, ningún usuario va a ir a ver a un abogado, va a hacer un juicio, va a estar 5 años pleiteando, va a perder tiempo a las audiencias por el importe de 20 pesos. Entonces, en la Constitución Nacional estableció en la reforma, el artículo 43, que habilita a las entidades de defensa de los consumidores a llevar juicios de incidencia colectiva, cuyo resultado favorece a miles, a cientos de miles o a millones de usuarios. Esos son los únicos juicios que nosotros hacemos. Lo hacemos porque el Estado ha desertado en complicidad con los grandes grupos del poder económico en defender el interés general. Dos preguntas para hacer. La primera es, ustedes siguen yendo a los supermercados a buscar precios, supongo. Por supuesto. No van a parar de hacer. No lo vamos a dar a publicidad a nombre de Consumidores Libres, porque no podemos, pero lo voy a dar a título personal y que tomen las medidas que consideren que corresponden contra mi persona. Perfecto. Y además de eso, siguen haciendo el trabajo de defensa del consumidor hasta el punto legal. Hasta ahora sí, salvo que nos manden la policía y nos clausuren las instalaciones. Y ahora, final, vos tenés tantos años de político, de trabajar en la política, ¿cómo ves en este momento? No, de militar en la política. Militar, sí. Porque yo he trabajado en mis profesiones. Yo tengo 4 profesiones. Maestro mayor de obras, trabajé 25 años y 6 meses. Procurador, escribano y abogado, pero trabajé como abogado 10 años. 2 años fui concejal, 5 años y medio secretario de Estado, 12 años diputado nacional. Yo milité en la política, porque conviene aclarar esto. Hoy hay muchos jóvenes que tienen el cartel de militantes, pero tienen un sueldo. Trabajan de militantes. Eso no existía. Trabajan. En mi época, cuando yo a los 15 años de edad, en situaciones harto difíciles de la vida del país, cuando afiliarse a un partido político, yo me afilié a las Juventudes Socialistas, implicaba un grave riesgo de carácter personal, cada uno de los afiliados se ganaba la vida de su trabajo personal, y poníamos plata del bolsillo, o trabajos manuales, trabajos intelectuales, profesionales. Y el trabajo y la política nos sacaba plata, no que nos daba plata, nos sacaba plata. Ahora hay un nuevo concepto del militante político. El que está empleado en una determinada oficina cobra el sueldo del Estado y luego hace el trabajo político partidario, pero con los sueldos del Estado. Entonces, esto se ha trastocado totalmente. Y este es común a la inmensa mayoría de los partidos políticos. Esta nueva forma de hacer militancia. Antes trabajábamos 8 horas, 10 horas, luego íbamos al local partidario y salíamos a pegar carteles o a pintar paredes o asistíamos a una conferencia o viajábamos al interior del país. No es como que cobras un sueldo para ir a pero te das, es por eso que yo te rectifiqué,
porque yo no trabajé nunca en la política. Solamente no trabajé en el ejercicio de ninguna de mis 4 profesiones cuando fui concejal, cuando fui secretario de Estado de Acción Cooperativa de la Nación y cuando fui diputado nacional, porque me dediqué full time 20 de las 24 horas del día a la función pública. Y además, cuando fui, y esto conviene también decirlo, secretario de Estado, había incompatibilidad por la ley en el ejercicio de la profesión de abogado con ser secretario de Estado. Y yo pude haber puesto, como hacen muchos, a otro abogado al frente del estudio. Sin embargo, yo cerré el estudio, como decía la ley, entregué los juicios en trámite a otro profesional y cuando después de 5 años y medio, de un día para otro, tenemos que irnos del gobierno, yo salí con una mano adelante y otra atrás, porque no tenía el estudio, no tenía lugar físico, porque ya se había transformado en vivienda, había perdido toda la clientela y tenía que comenzar de nuevo. Entonces, esto conviene también destacarlo, porque también la política se ha prostituido, la forma de hacer política hoy se ha prostituido. Están los profesionales de la política. En cambio, antes estaba el verdadero militante, que por vocación iba a los locales, militaba, arriesgaba la vida. Porque hoy, por suerte, vivimos en democracia. Y espero que por un lado... De tu experiencia es una democracia limitada. Está bien. De baja intensidad. De baja intensidad, pues todavía no nos han puesto presos, ¿no? Pero hubieron épocas en la vida de nuestro país harto difíciles. Yo fui uno de los primeros secuestrados. Hay más de 4.000 luchadores sociales procesados. Así es. De modo tal que yo reivindico el rol de la política, porque es la única forma de transformar la sociedad. Es a través de la vía pacífica, política, de la discusión de las ideas. Y voy a seguir en este camino porque este es el único que he aprendido a lo largo de mi vida. Héctor, un gusto y un honor estar contigo. Gracias.